Buenos días, mi nombre es Carol Valentina Rojas Pérez. En esta ocasión voy a explicar la ley de Faraday, primeramente una parte teórica, luego dos ejercicios, después un simulador para entender mejor esta ley y finalmente un experimento. Bueno, la ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como la ley de Faraday, fue formulada por el británico Michael Faraday en 1831. Esta ley lo que hace es cuantificar pues la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. El enunciado de dicha ley sostiene que, la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Entonces, para entender esto, pues es necesario analizar el experimento de Faraday, que consistía, así como lo vemos en esta ilustración, en que una batería aportaba corriente a una bobina pequeña. De esta manera pues se creaba un campo magnético a través de las espiras de la bobina, que pues cabe aclarar que una bobina son cables metálicos enrollados sobre su propio eje. Y bueno, cuando esta bobina se movía dentro y fuera de otra más grande, que la vemos aquí, pues su campo magnético, que es cambiante en el tiempo por el movimiento, generaba un voltaje en la bobina grande, y ese voltaje pues se podía medir con un galvanómetro. De este experimento y la formulación de la ley de Faraday, pues se desprenden numerosas conclusiones respecto a la generación de energía eléctrica. Entonces, pues esto fue clave para la ley de Lenz y también para el manejo moderno de la electricidad. Michael Faraday fue el creador de ideas centrales en torno a la electricidad y el magnetismo. Entonces, pues la ley de inducción electromagnética de él es una de las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo. Es diferente en cuanto a que hay pues un buen número de experimentos sencillos de los cuales se puede deducir directamente. Estos experimentos pues fueron llevados a cabo por Michael Faraday en Inglaterra en el año 1831 y también por Joseph Henry en Estados Unidos aproximadamente en la misma época. Como la corriente eléctrica continua, pues que circula por un alambre, produce un campo magnético alrededor del mismo, Faraday pensó que un campo estacionario podría producir una corriente. Entonces él usó un montaje como el de esta primera imagen, y pues en este montaje la corriente que pasa por la bobina produce un campo magnético que se concentra en el anillo. Este anillo es de hierro. Y pues la bobina de la derecha está conectada a un galvanómetro. Entonces, cuando el campo magnético generado por la bobina izquierda era estacionario, no aparecía pues corriente inducida en la bobina derecha. Pero sin embargo, aparecía como una corriente momentánea en el instante en que se cerraba el interruptor. Y pues cuando se abría, volvía a observarse una corriente inducida momentáneamente en esta bombina. Y pues esta tenía un sentido contrario a la primera. Por lo tanto,
únicamente existía corriente inducida cuando el campo magnético producido por la bobina pues estaba cambiando. La siguiente figura nos muestra una bobina conectada a un galvanómetro y pues si introducimos un imán recto en la bobina con su polo norte hacia la bobina, lo que va a ocurrir es que mientras el imán esté en movimiento, el galvanómetro se va a desviar. Esto pone en manifiesto que pues está pasando una corriente por la bobina. Y si el imán se mueve alejándolo de la bobina, el galvanómetro nuevamente se desvía, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que la corriente en la bobina pues ahora está en sentido contrario. Entonces, con varios experimentos de este tipo, se demuestra que lo que importa es el movimiento relativo del imán y la bobina. Entonces, la corriente que aparece en este experimento se llama corriente inducida y se dice que es producida por una fuerza electromotriz inducida. Otro experimento de este tipo es el de esta última imagen, en donde las bobinas pues se colocan en reposo una con respecto a la otra. Y cuando se cierra el interruptor, produciendo pues una corriente constante en la bobina de la derecha, el galvanómetro se desvía y cuando se abre nuevamente el interruptor, el galvanómetro se desvía. Los experimentos pues demuestran que habrá una fuerza electromotriz inducida en la bobina de la izquierda siempre que cambia la corriente de la bobina de la derecha. Lo importante es que pues es la rapidez con la cual cambia la corriente, más no la magnitud de la corriente. Faraday tuvo la intuición de darse cuenta pues que el cambio en el flujo phi sub B de inducción magnética para la bobina de la izquierda en el último experimento que expliqué y pues también en los demás experimentos realizados pues era el factor importante. Este flujo puede ser producido por un imán recto o por una espiral de corriente. La ley de inducción de Faraday pues nos dice que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez pues con la que está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. Entonces la ecuación que define la ley de inducción de Faraday se puede expresar de esta manera. Entonces el signo menos es una indicación del sentido de la fuerza electromotriz inducida. Si la bobina tiene n vueltas, aparece pues una fuerza electromotriz en cada vuelta que se pueden sumar y pues es el caso de los tiroides y los solenoides. En este caso la fuerza electromotriz inducida será como esta ecuación y pues se puede resumir como la fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa y directamente proporcional al número de espiras del inducido. Ahora voy a explicar dos ejercicios que han sido tomados del libro Serwi de la quinta edición. Entonces el primero nos dice: una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohmios. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0,5 Tesla en 0,8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la fuerza electromotriz inducida en la bobina mientras está cambiando el campo? Bueno, lo primero que yo hice fue hallar el área de la bobina.
Entonces nos decían que cada vuelta era un cuadrado de 18 centímetros de lado. Lo que yo hice fue pasar esos 18 centímetros a metros y luego esto elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por pi para obtener el área. Es algo que me faltó especificar aquí, pero pues el área me dio 0.0324 metros cuadrados. Luego el flujo magnético en T igual a 0 va a ser 0 porque pues el campo magnético en ese momento es 0. Entonces decimos que phi sub 2 es igual a 0. Luego en T igual a 0.8 segundos, el flujo magnético a través de la vuelta de la bobina es phi sub 1, que se va a obtener multiplicando pues el campo magnético por el área. Nuestro campo magnético es 0.5 Tesla y el área es 0,0324 metros cuadrados, que es el resultado de haber elevado 0.18 metros al cuadrado y multiplicarlo por pi. Bueno, al resolver eso nos da que phi sub 1 es igual a 0.0162 Tesla por metro cuadrado. Entonces ahora podemos hallar la magnitud de la fuerza electromotriz inducida y para eso primero hallamos pues delta de phi sub b, que va a ser phi 1 sub 1 menos phi sub 2. Entonces como phi sub 2 nos dio 0, pues significa que es básicamente el mismo phi sub 1, 0.0162 Tesla por metro cuadrado. Y ahora teniendo en cuenta que pues el número de vueltas son 200 y delta de t es 0.8 segundos, podemos aplicar la ecuación. Entonces ya solo nos quedaría multiplicar el 200 por nuestro delta de phi sub b, que nos dio 0.0162 Tesla por metro cuadrado, sobre delta de t, que es 0.8 segundos. Luego pues metemos eso en la calculadora y a mí me dio que la fuerza electromotriz inducida en este caso es 4.05 voltios. Bueno, el enunciado del segundo ejercicio nos dice: un largo solenoide de radio R tiene n vueltas de alambre por unidad de longitud y conduce una corriente que varía sinusoidalmente en el tiempo cuando I es igual a I máxima por el coseno de WT, donde I máxima es la máxima corriente y W es la frecuencia angular de la fuente de corriente alternante. Lo que el ejercicio nos pide es determinar la magnitud del campo eléctrico inducido afuera del solenoide a una distancia R mayor que R de su eje central largo. Entonces este ejercicio nos brinda la imagen que podemos ver ahí en pantalla. Y bueno, lo primero que debemos hacer es considerar un punto externo y tomar la trayectoria para la integral de línea como un círculo de radio R, pues que está centrado en el solenoide, así como lo vemos en la figura. Entonces, por simetría, vemos que la magnitud del campo eléctrico pues es constante sobre la trayectoria y tangente a ella. El flujo magnético a través del área encerrada por esta trayectoria es pues también campo magnético por área. Para la solución de este ejercicio lo que hice fue primero tomar la ecuación de Faraday, luego esta, que está pues la integral cerrada de por d sub s, sabiendo que phi sub s es el campo magnético por el área y que el área pues se puede expresar como pi por radio al cuadrado. Después lo que hice fue simplemente reemplazar y llegar a esta ecuación, que es menos pi por radio al cuadrado por dv sobre dt, que es nuestra primera ecuación. Después hay que tener en cuenta también la ecuación de campo magnético dentro de un solenoide, que es la permeabilidad magnética por n, que este n es el número de vueltas sobre la longitud por la corriente. Aquí está pues explicado lo que dije respecto de n, que es el número de vueltas por unidad de longitud.
Ahora lo siguiente a hacer es sustituir la ecuación que nos daba el enunciado, que es I es igual a I máxima por el coseno de W por T, en la ecuación pues del solenoide. Nos queda así que el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética por el número de vueltas por unidad de longitud, por la corriente máxima, por el coseno de la velocidad angular, por el tiempo. Entonces luego, bueno, continuamos con la que mencioné arriba, que era, bueno, la integral cerrada de E por D sub S es igual a E por 2pi por R, y llegamos a que es igual a menos pi por R al cuadrado por dB sobre dt. Lo que hacemos ahora es reemplazarlas y nos queda así. Después hay que seguir pues simplificando para finalmente llegar a esta respuesta, que es la velocidad angular por el radio al cuadrado, por la permeabilidad magnética, por la corriente máxima, por el seno de la velocidad angular, por el tiempo, todo esto sobre 2R. Y esa es nuestra respuesta para R mayor que R. Bueno, ahora vamos a usar un simulador virtual para entender mejor la ley de Faraday. Este simulador es de FET Colorado y como vemos está compuesto por una bombilla, una bobina de 4 espiras, también se puede activar otra bobina de 2 espiras, un imán nos muestra su polo norte y su polo sur, podemos invertir su posición, podemos activar el medidor de voltaje y también las líneas de campo del imán. Entonces miremos el voltaje del circuito, sabiendo que pues no hay ninguna pila que genere corriente, pero si pasamos el imán por dentro de la bobina, vemos que se enciende la bombilla y se genera pues corriente al mover el imán. Lo que hace que se produzca corriente eléctrica es la variación de flujo, o sea, las líneas de fuerza que entran por unidad de tiempo, lo que significa que la variación de flujo por unidad de tiempo es la clave para pues saber la cantidad generada de corriente. Ahora, al meter y sacar el imán se genera corriente alterna en ambos sentidos. Si activamos la otra bobina, observamos que pues al haber más espiras se genera más corriente eléctrica, es decir, a mayor número de espiras, mayor variación de flujo. Ahora, si invertimos la posición del imán, lo que va a suceder es que el voltaje se va a generar en sentido contrario. Bueno, ahora realizaremos un experimento para el cual necesitamos un recipiente de aluminio, un recipiente de cualquier otro material y debe estar con un poco de agua para que se elimine la fricción o rozamiento y nuestro recipiente de aluminio pueda flotar. Y finalmente nuestro elemento más importante va a ser un imán que estará atado a un hilo. Como sabemos, el aluminio pues, es un material no ferromagnético, o sea que no va a sentir atracción por el imán. Lo primero que vamos a hacer es introducir nuestro recipiente de aluminio en el otro recipiente con agua. Ahora tomamos nuestro imán y le vamos a dar algunas vueltas para luego soltarlo dentro del recipiente. Bueno, eso no debe ocurrir, no debe tocar los bordes. Aquí observamos que el recipiente de aluminio comienza a girar en el mismo sentido que lo hace el imán. Aumenta su velocidad. Y bueno, lo que pasa aquí no es creado por la atracción, ya que el aluminio no es un magnético, sino que aquí pues interactúan 3 leyes. Lo que observamos en el experimento
es producto de 3 leyes. Primeramente, la ley de Faraday, que dice que cuando un campo magnético varía en el espacio, pues crea una fuerza electromotriz que al mismo tiempo crea en el conductor, que es el vaso de aluminio, pequeñas corrientes eléctricas. Entonces a estas pequeñas corrientes se les llama corrientes de Foucault, y pues estas corrientes son pequeños circuitos que se forman en el vaso, y sabemos que cuando una corriente circula pues se crea un campo magnético, y a la interacción de estos campos magnéticos se le llama ley de Lenz, que dice que cuando un campo magnético generado por esta corriente se opone al campo que lo genera, y pues por eso el imán y el vaso giran al mismo tiempo. Muchas gracias por su atención, hasta luego.